Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy tenemos inicio de ciclo. Primer tema, el problema de los accidentes de tránsito. Como ustedes ven en la pantalla, el problema es tan grande, ¿cierto? Y los accidentes de tránsito un poco más pequeños, ¿por qué? Porque vamos a ir viendo a lo largo que descubrimos el tema, cómo esta idea de accidental ha ido cambiando, y esto está cambiando el concepto. De hecho, técnicamente ahora se habla de siniestros viales y nosotros les damos un subtítulo Siniestros viales en el siglo XXI, puesto que tiene que contextualizarse. Y eso nos lleva a la primera slide que vamos a usar para introducir en el tema. Fíjense bien, si yo pongo este signo, de inmediato todos pensamos algo, ¿cierto? Si pongo esa imagen, todos pensamos algo. Y podemos concordar en lo siguiente, en que son dos grandes problemas globales, ¿cierto? Que de una u otra forma afectan a todos. Entonces, cuando yo pongo el siguiente icono, uno tal vez no lo ve tan complicado, ¿cierto? Un accidente de tránsito, en esos conceptos. Pero una guerra es algo más grave, ¿cierto? Una pandemia mundial. Bueno, ¿por qué me gusta conectar estas cosas? Porque en realidad los accidentes de tránsito pueden ser tan graves como los otros dos problemas. ¿Y por qué tanto? Según la Organización Mundial de la Salud, 3.000 personas mueren al día en accidentes de tránsito. Y eso nos lo pueden preguntar en el examen teórico, ¿cierto? ¿Cuántas personas mueren al día en el mundo? Según la Organización Mundial de la Salud, 3.000 personas. Cada día. O sea, hoy día 3.000 en accidentes de tránsito. ¿Y cuál es el problema de parte de nosotros como sociedad? Es que está un poco normalizado el tema. O sea, no nos escandalizamos cuando ocurre, ¿bien? Pero la vida de una persona en guerra, en pandemia o en accidente de tránsito es la misma vida, ¿cierto? Así que ese es un debate ético. Y además la Organización Mundial de la Salud, aparte de señalar que mueren 3.000 personas al día en accidentes de tránsito, señala también que a raíz de esto es considerado el tema como un problema global de salud pública, un problema mundial de salud pública. Bien, es muy importante tenerlo claro así. José Luis dice, buen día, ¿cómo está? Bien, perfecto, José Luis. Yasmín Bravo dice, hola, profe, súper el audio. Tampoco pude estar en las clases del viernes, pero no te preocupes, Yasmín. Recuerda que esto es cíclico, así que vamos a volver a tener un viernes como ese en 2 semanas más. Bien, vamos a la siguiente. Fíjense, en el país, el Producto Interno Bruto, esta cantidad de dinero país, es como el sueldo del país, ¿cierto? El Producto Interno Bruto se destina a distintas cosas dentro del país. Ustedes han escuchado las discusiones de estos últimos tiempos. Vamos a aumentar con impuestos el 4% con una reforma. Estoy dando solo un ejemplo. Últimos tiempos, digo yo, 20 años. No sé, ya da lo mismo cuánto. Lo importante es que el país espera tener un buen PIB y aprovecharlo, porque es lo mismo que el sueldo de nosotros. Cada persona, o en cada hogar, o en cada familia, como uno esté conformado, la idea es aprovechar al máximo los recursos, porque en economía el recurso económico es un bien escaso, ante necesidades ilimitadas, así lo hablan en economía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque ese problema de los accidentes de tránsito en el país equivale en dinero, ¿ya?, al 2% del Producto Interno Bruto. 2% uno dice, 2, ¿será mucho eso? ¿Será mucha plata en realidad? Y es muchísima. Imagínense que el libro El nuevo conductor no está actualizado. O sea, se van sacando nuevas ediciones, pero tiene el mismo texto, lo analizamos. Entonces, imaginen cómo debe ser ahora, con crisis. Pero a lo menos hasta la fecha, y lo que me preguntan en el examen es 2% del Producto Interno Bruto, y equivale a la suma de 6 millones de pesos al año, en promedio, por persona. 6 millones al año. Uno dice, profe, pero yo nunca he visto esa plata. A mí nunca me la han quitado. Pues bien, nunca nos han dado beneficios equivalentes a 6 millones de pesos por ciudadano por el dinero que se gasta en los accidentes de tránsito. Bien, entonces es muy importante tener claridad de esto. ¿Por qué? Aquí hay dos preguntas de examen, de inmediato. Una, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB, se gasta en accidentes de tránsito? 2%. ¿A cuánto equivale eso por ciudadano, en dinero, en pesos chilenos? A unos 6 millones de pesos al año. O sea, imaginen, en una época de crisis tal vez 6 millones podría sonar como una cifra no tan grande, ¿cierto? Pero imagínense haber pasado los últimos 5 años
recibiendo 6 millones de pesos al año por persona. Imagínense los que viven en una casa de 4 personas. Y los 4 reciben 6 millones al año. Bien, podría servir para todos los problemas que siempre se discuten, para mejorar la salud, mejorar la educación. ¿Por qué yo insisto tanto en ser crítico? Por supuesto, con responsabilidad para evitar discusiones que nos dividan. Pero ¿por qué tanto? ¿Por qué yo insisto en eso? Porque es para que nos demos cuenta del gran impacto que tienen los accidentes de tránsito y por qué son un problema desde el punto de vista que se miren. Son una problemática moderna muy, muy compleja. Bien, y lo más triste es que en general han ido en aumento y no en disminución. Aun cuando hay más tecnología, aun cuando se supone que todas las personas están mejor preparadas, aun cuando mucha gente habla de que estamos en la sociedad del conocimiento y tenemos acceso a la información, ¿sirve de algo? Esa es la pregunta, ¿cierto? O que los niños ahora son más inteligentes porque desde muy pequeñitos toman el celular y lo saben ocupar. ¿Han escuchado ese tipo de cosas? Ya que son creencias en realidad. Si fuera así, y realmente todo es más inteligente ahora, ¿por qué los accidentes siguen y siguen y siguen aumentando? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa creen ustedes? ¿Cómo estás, Nicole? Nicole Barrera, ¿cómo te va? No te preocupes por la demora. Entonces, yo insisto en todos estos cuestionamientos para que ustedes no olviden que del Producto Interno Bruto se gasta el 2%. ¿Bien? Les recomiendo decirlo por ahí, pregúntenle a cualquier persona, muy en chileno, ya, muy de nuestra costumbre, pero en un asado, a aquella persona que habla mucho y que habla de economía o critica cosas, pregúntenle cuánto se gasta en accidentes de tránsito. Y muchos de los problemas que la gente discute se podrían resolver si bajáramos la tasa de accidentes de tránsito. ¿Y de quién depende bajar la tasa de accidentes de tránsito? Depende de las autoridades, de los privados, del Estado, o dependerá en gran medida de lo que cada uno hace, ¿cierto? Entonces, ahí hay un punto muy, muy importante. No lo olviden. 2% del Producto Interno Bruto, 6 millones de pesos al año. Si vuelvo atrás, eran 3.000 personas mueren al día en el mundo y es un problema de salud pública global. 2% del Producto Interno Bruto en el país, 6 millones de pesos al año. Llevamos 4 datos, ¿bien? Para que si alguien los anota por ahí, puedan ser útiles. Y son 4 posibles preguntas, así que vamos directo a lo que podemos responder en el examen. Todo este dinero, ¿cómo se divide? ¿Cómo se clasifica? Y no es con números, así que no es complicado, ya son solamente conceptos. Y fíjense bien, yo los dejo acá con iconos. Esa ambulancia representa los gastos médicos, ¿cierto? Hay gastos médicos en los accidentes de tránsito asociados a estos eventos que, en cierto sentido, pagamos todos, ¿cierto? Cuando están relacionados con impuestos y con servicios públicos. Costos familiares, costos humanos, ¿cierto? La pérdida de, no tan solo de la vida de una persona, también a veces hay personas que pierden una habilidad o pierden una extremidad, ¿ya? Entonces quedan con una condición permanente que les va a dificultar, por ejemplo, el trabajo, ¿ya? Entonces también hay costos humanos y costos familiares, costos personales, ¿bien? También hay otros costos que son los costos de propiedad pública, costos materiales, tanto privados como públicos, ¿cierto? Ahí tenemos dos, el vehículo y el poste, ¿ya? Uno público y uno privado, pero los dos son costos materiales que también incluye estos gastos de los accidentes de tránsito. Y costos administrativos, eso tal vez les da la idea de judiciales, ¿cierto? Judiciales y administrativos de todos los trámites, o sea, cada persona que saca una foto investigando un accidente, que pone una firma, que abre un informe, cualquier cosa que haga una persona significa que está dentro de los gastos que ese accidente provocó, ¿de acuerdo? Y ahí nos vamos a preguntar después quién o qué o cómo provocó el accidente, ¿cierto? Entonces, recuerden, costos de salud, costos humanos, costos materiales, costos administrativos. Y ahora un dato que es de un estudio psicológico que pretende hacer tomar conciencia a las personas en realidad del gran impacto que tiene la pérdida de un ser querido en accidentes de tránsito. Y se estima que por lo menos, a lo menos 100 personas cercanas a un fallecido sufren su pérdida. Bien, ustedes dirían, profe, pero eso es tan obvio. ¿Cómo no va a haber un gran impacto cuando alguien tiene una muerte que no es por una causa natural, que no es producto de la edad o de una enfermedad, ¿cierto?
Entonces todos obviamente decimos, obvio, pues profe, esto, un accidente de tránsito es impactante siempre. Sí, lo es. Pero, ¿por qué el libro Nuevo Conductor lo dice así? Porque pareciera que para toda la gente eso no fuera tan lógico como nosotros lo estamos diciendo ahora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si fuera así, todos tomarían precauciones para evitar los accidentes. Y nos damos cuenta que la mayoría tal vez no toma esas precauciones. Recuerden entonces, 100 personas sufren al lado de una víctima de accidente de tránsito. Y en Chile, estadísticas generales, 86.000 accidentes al año. 1.600 fallecidos, 8.000 lesionados, 550 atropellos y el dato más importante de todos, 4 a 5 personas, es un promedio, ¿ya? Mueren cada día en Chile en accidentes de tránsito. O sea, hoy día, tristemente, tal vez ya ha ocurrido, estadísticamente, se espera, incluso se espera, miren qué fome, qué triste, qué mal, que 4 o 5, pueden ser 6 o pueden ser 3 porque se promedia semanalmente, personas mueran en un accidente. Entonces, pareciera que no todos le dan tanta importancia. Bien, ¿cuáles son los datos más importantes de esta slide que estamos viendo ahora? Yo les diría que el número grande, global, de la cifra de accidentes al año en Chile, 86.000. Y el dato micro, el individual, el personal, que 4 o 5 personas mueren cada día. Creo que son los dos datos que más se pueden repetir en preguntas, aunque también me pueden preguntar respecto al resto. Por ejemplo, ¿cuántos atropellos hay en Chile? Registrados, denunciados, investigados, etcétera, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Pero quiero hacer una pausa aquí porque José Luis nos dejó un mensaje, Vicky, y lo vamos a leer al tiro. Veamos. ¡Wow! Avanzó muy rápido, como no tenía el retorno. Dice Catita, creo que son los de edad. Ah, claro, porque Catita preguntaba, ¿cuál es la edad promedio de los que producen un accidente? Catita, creo que son los de 18 29. El profesor no puede corroborar eso, por supuesto. Verónica, lo voy a corroborar porque lo vamos a ver justo con imágenes. Catherine dice 15 29. Ya, qué bueno que lo preguntan. De hecho, hice una cápsula, les voy a dar los links de las cápsulas para que ustedes las puedan ver luego de la clase. Y ahí hay dos conceptos que tenemos que grabarnos para poder diferenciar. Uno va a ser población, que en el fondo incluye a conductores y no conductores, gente más joven que los conductores, y luego conductores, dos grupos, ¿de acuerdo? Por separado, y nos va a dar un porcentaje. Bien, así que vamos a verlo ahora, Catita, Verónica, Catherine, Nicole, justo tenemos que hablar de ello también. Pero primero vamos a hablar de la probabilidad de sobrevivir a un atropello. Bien, esto es importante para todos los usuarios de las vías, cuando somos peatones o cuando seamos conductores. Fíjense bien cómo a distintas velocidades, obviamente, la probabilidad de sobrevivir disminuye. Entonces, aumento la velocidad, disminuye la probabilidad de que un peatón sobreviva a un atropello. Al disminuir la velocidad, disminuye también las probabilidades de que muera una persona. Entonces, aumenta las probabilidades de sobrevivir. Pero ¿por qué es tan importante que eso que es tan lógico, ¿cierto? Es lógico, uno dice, sí, a mayor velocidad, profe, una persona atropellada tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Pero ¿cuántas son las probabilidades? ¿Y por qué estas velocidades? Fíjense bien, 30. ¿En qué zona debemos andar a 30 máximo? ¿Dónde la velocidad máxima es 30 kilómetros por hora? ¿Qué me puede decir? Claro, Isabel, perfecto, en escuelas, ¿cierto? ¿Solo en escuelas? ¿Solo en escuelas y colegios? ¿Solamente en esas zonas? Nolfa, qué bien, como decimos en Chile, seca, te pasaste. Cercanía a hospitales también puede ser, Verónica, sí. Existe la señal de zona de escuela, la clásica, la amarilla, ¿cierto? Zona de escuela, y sabemos que es zona 30. Pero también a veces aparece derechamente la zona 30 o zona 30, que es una zona calmada, zona tranquila, ¿cierto? Ahí Álvaro también nos señala lugares donde ve la señal 30. Luego tenemos el 50, que es la velocidad en zona urbana. ¿Y por qué también dejamos el 60? Porque hasta hace unos pocos años, hasta 2018, la zona urbana permitía andar a 60. Entonces, ¿por qué habrá cambiado tanto eso? Fíjense bien, a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir es de un 90%. O sea, una alta probabilidad.
A 50 kilómetros por hora la cosa se pone complicada. Aquí ya tengo 50-50, mitad y mitad. 50 kilómetros por hora, 50% de probabilidad de sobrevivir. Si una persona atropellada a 50 kilómetros por hora puede fallecer, puede que no, justo en la mitad. Pero miren, fíjense muy bien cómo aumentar solamente un 10%, aquí aumento un 10 la velocidad, ¿cierto? Solamente aumento 10, fíjense cómo aumenta la probabilidad de fallecer o cómo disminuye la probabilidad de sobrevivir. Solo tenemos un 10%, solamente un 10% de probabilidad de sobrevivir a 60 kilómetros por hora. Entonces, es muchísima la diferencia. ¿Qué podrá ocurrir a 70 o 75 kilómetros por hora? ¿Cuál será la probabilidad para un peatón? Rápidamente, Nicole, Isabel, Catherine, Verónica dicen morir. ¿Por qué se los pregunto así? Porque así se puede formular una pregunta. Bien, entonces no les van a preguntar por las probabilidades de esta forma, tal vez, pero sí les pueden preguntar. A 75 kilómetros un peatón que es atropellado. Lo más probable es que, y la opción va a ser muera, derechamente, como dicen ustedes. Entonces, por eso ahora podemos comprender por qué bajaron la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora. Porque aumenta la probabilidad de sobrevivir. ¿Y por qué en las zonas tranquilas se habla de 30? O en la zona de colegio. Nicole, cuénteme, ¿cuál es su duda? Antes de que cambie de imagen. A ver si es de lo mismo o no. Ahí Nicole lo está escribiendo. Ya, mientras Nicole escribe, pasamos al siguiente. Fíjense bien. Y aquí vamos a hablar de población. Ah, bien, leí que en la zona de escuela se debe reducir la velocidad en horario de clases. Pero ese horario es establecido. Claro, lo que pasa, Nicole, bueno, Nicole, ¿puedes contarnos dónde, por favor, para tenerlo anotado? ¿Ya dónde lo leíste? Buen punto. Es un muy buen punto el que dice Nicole. Si yo tengo que bajar la velocidad, ¿ya? Y es, por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo, es sábado. Uno dice, no hay clases, paso. Ya, pero ahí tengo que tener mucho, mucho cuidado. Muchísimo cuidado, ¿por qué? Porque tiene que ver con las señales, con la ley, con la precaución. Entonces, primero, primer punto, la señal amarilla, que es una señal de advertencia de peligro, bien, esta señal de advertencia de peligro, advierte que viene una zona escolar. Entonces me está advirtiendo para que yo ya empiece a bajar la velocidad. Si además hay una señal como la que estamos viendo ahora, como las que están en pantalla, que son señales reglamentarias, sea zona de colegio o no, yo tengo que ir a esa velocidad. O sea, no importa si es zona de colegio, si hay horario o no hay horario, mientras esté esta señal, que es una señal reglamentaria, una regla. Hay que cumplirla, no puede no cumplirla. Bien. Y Catita, claro, habla de los reductores de velocidad, los lomos de toro, ¿cierto? Resaltos se llaman técnicamente. Entonces, pensando en la velocidad, ¿qué es lo que puede ocurrir respecto a lo que nos pregunta Nicole? Porque tiene mucho sentido preguntárselo, ¿cierto? Imagínense a alguien que no tiene hijos, no tiene sobrino, no está relacionado con los colegios, dice, ¿qué sé yo? ¿A qué hora salen? Entran, no sé. ¿Y qué acerca a mi edificio, cerca a mi casa, o está en el camino de mi trabajo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los colegios? Independiente del horario de entrada y de salida, los colegios tienen una actividad. Entonces puede existir talleres deportivos, pueden existir encuentros, etcétera, 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 etcétera. O sea, imaginen, la última vez que usamos los colegios, todos, ¿para qué fue? En las elecciones. O sea, las zonas de colegios son zonas donde hay personas, incluso fuera de los horarios de clase. Bien, entonces hay que tener esa precaución. En general, Nicole, yo diría siempre. ¿Ya? Y ejemplo para el examen práctico, porque nosotros preparamos el teórico, miramos el práctico y sobre todo tratamos de generar aprendizajes que nos sirvan para nuestra vida de conductores, es lo más importante, que uno después puede decir, tenía tantos nervios, pero el práctico, o sea, el teórico fue un trámite más que todo, porque con todo lo que aprendí, pude pasarlo. Entonces, ¿cuál es la idea, Nicole? Y bueno, todos. Si usted va en el práctico y pasa cerca a un colegio, aunque no estén en clases, disminuye la velocidad. Si el evaluador le dice, ¿y por qué bajo la velocidad si no hay clases? Ah, porque siempre hay que tener esta precaución, porque en los colegios siempre pueden haber actividades. Por eso estas zonas dicen 30, o significa que tengo que ir a 30. ¿De acuerdo? Intenten hacer eso. Ya creo que es lo mejor. Camila dice,
Profe, me pasa que en las calles hay personas que manejan a 60 o 70, totalmente. Eso está bien, Camila, solamente cuando está permitido. O sea, está muy mal que lo hagan en zona urbana. Porque en las calles hay probabilidad de que se atraviese un niño, totalmente, Camila. Un animalito o una persona, completamente, Camila, completamente. Lo mismo. Y en las calles no hay indicador de velocidad máxima. Ah, ya. Aunque no haya indicador de velocidad máxima, recuerda, Camila, alcanzaste, no parece que Camilo estuviste la semana pasada, pero vamos a llegar a ese tema porque nos vamos dando la vuelta, ¿cierto? Cuando veamos las normas de circulación, vamos a ver que las indicaciones en el tránsito se pueden interpretar, se pueden dar, pueden estar de 4 formas distintas, ¿ya? Eso también puede ser pregunta. Una, las indicaciones de Carabineros de Chile, que de hecho prevalecen sobre el resto. O sea, te encuentras con un semáforo en rojo, un carabinero dice que pases, tú pasas, ¿bien? O al revés, semáforo en verde, el carabinero te detiene, tú te tienes que detener. Las indicaciones de Carabineros de Chile. Primera indicación jerárquica en el tránsito. Luego los semáforos, conocidos. Luego las señales de tránsito, tanto las verticales, que son como letreros, lo que tú me dices que no hay, o las que están en el piso pintadas, las demarcaciones viales. Y finalmente tenemos las reglas del tránsito, que aunque no haya ni letreros, ni demarcaciones, ni carabineros, ni semáforos, hay reglas que hay que cumplir. Y una de esas reglas, que es ley, es que en zona urbana el máximo de velocidad es 50. Zona urbana. La única excepción a ese 50 es en autopistas, ¿ya? Que tengan más de una pista por sentido. Por eso las autopistas tienen 2 o más. O si no, no podrían andar a más de 50 kilómetros por hora. Bien, eso es súper, súper importante. Catita dice, no toda la escuela, ya lo vimos, precaución todo el rato, dice Verónica, completamente, o sea, así es. Mejor prevenir que lamentar, independiente del día y la hora. Completamente, completamente. Y otra cosa más, Verónica, y todos, examen práctico, y también se relaciona con las preguntas al teórico. Yo todo lo que les digo está pensado en pregunta, examen teórico, examen práctico y luego la vida conductor. Encender las luces de día también es bueno. Y si se los preguntan en el examen, ustedes tienen que decir que es porque el libro Nuevo Conductor dice, siempre hay que procurar ver y ser visto. Las dos cosas. ¿Ya? Entonces, luces encendidas. Un día como hoy, por ejemplo, como amaneció en región metropolitana. ¿Ya? Hay otros lugares donde está lloviendo en este momento y otros lugares donde está más despejado. Pero, en general, luces encendidas sirven para ver y ser visto. ¿Ya? Eso es algo muy bueno en el día. Y respetar estas velocidades como algo de una acción de precaución. Nicole decía que muy bien. Katy decía, acá en San Javier, en la avenida donde están los colegios, zona 30, pero no dice nada de horario. Perfecto, Katy. Entonces siempre, siempre baja la velocidad. Me imagino que en todo momento sí. Perfecto, dice Cami. Ahí está. Bien, entonces, borro los dibujitos y vemos cómo esto quedó 90% a 30 kilómetros por hora y a 60 solamente 10. La pregunta, ¿cómo puede ser? Ya se los dije. A 65, 70 o 75. Bien, y ustedes ya lo van a saber. Vamos ahora a las preguntas que ustedes hacían. Fíjense bien, primero aparece el concepto de población. Entonces aquí uno graba mentalmente población. ¿Qué es población? Un grupo, un rango etario, ¿cierto? Estadístico, una muestra del universo, así se dice en estadística, pero el concepto población, personas que no necesariamente son conductores. Bien, algunos sí, otros no. O sea, población. ¿Cuál es la población con mayor mortalidad en accidentes de tránsito? O sea, no los que más accidentes tienen, pero coincide también con eso. Los que más mueren en accidentes de tránsito no lo van a creer, aunque sea tan lógico, o aunque a algunos ya les suene. Los jóvenes de 15 a 29 años. O sea, si alguien lo piensa, no es para que nos dé miedo, ¿ya? De inmediato lo aviso. Aquí tenemos un grupo bien diverso. Muchos no tenemos 29, ¿ya? Pasamos hace harto rato por los 29. Bien, entonces, esa zona de edad, ese rango etario, ¿es más peligroso solo por la edad? Sí, estadísticamente sí. No es un juicio ni una lucha de generaciones. No, estadísticamente lo es. O sea, estadísticamente, año tras año, las personas que más mueren en accidentes, que están más involucrados en accidentes, son los jóvenes entre 15 y 29 años. Bien, este estudio lleva harto tiempo y es lo que me preguntan en el examen. Imagínense cuando esto se actualice. Tal vez vamos a tener esta cifra de 13 a 35, no lo sabemos, ¿cierto?
pero por ahora es 15 a 29, población con mayor mortalidad. ¿Cómo lo puedo recordar? Porque 15 no están autorizados para manejar, 17 con un acompañante, pero 15 no. Bien, y vamos a hacer la diferencia con los conductores, que obviamente van a ser de 18 a 29. Y aquí está. Por eso cambié el icono. Miren, personas y cambié el color. 15 a 29, conductores. Y cambió a un manubrio para entender que estamos hablando ahora de conductores de 18 a 29 años. Son el 27% del total de los conductores fallecidos. O sea, como un tercio. Y eso es muchísimo. Imaginen que después vienen los de 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, etcétera. Bien, son el grupo de conductores con mayor cantidad de fallecidos. Coincide con la población, ¿cierto? Y luego vamos a dar otro dato. Y es que en el 90% de los accidentes de tránsito, por eso lo represento ahí con 10 personas y una en verde, en el 90% está presente la falla humana. En el 90% de los accidentes de tránsito. Esta es una de las razones por las cuales se discute tanto del concepto accidente. ¿Qué tan accidental puede ser? Si por falla humana, si igualamos este porcentaje para poder relatarlo, ¿cierto? Ocurren 9 de cada 10 accidentes. Si 9 de cada 10 personas se equivocan y cometen un accidente, ¿qué tan accidental es en sí mismo? No tiene mucho accidental, ¿cierto? Porque el 90% tiene presente la falla humana. Y veamos algunas de las principales causas, que están abajito. Léalo ahí abajo. 2. Consumo de alcohol y desobediencia. Desobediencia a las señales de tránsito. ¿Puede retroceder, profe, que estoy escribiendo? Catita, totalmente. ¿Cuál te faltó? Cuéntame. Ahí, de los conductores, en esa. Ahí está Catita. Si puedes, Catita, es bueno también sacar print pant, impresiones de pantalla, ¿ya? Impant, hay varias formas de decirlo. La gente dice pantallazo, es la forma más común de decirlo. Bien, y algunos también print pant. ¿Listos? Bien, ¿lista, Catita? Vamos, continuamos. Ahí está. Pueden sacar imagen. 90% entonces de los accidentes tienen a la falla humana presente. Y fíjense en este porcentaje, 92% de los conductores fallecidos en accidentes de tránsito, conductores, no personas en general, son varones. Bien, aquí siempre se abre la discusión o todos dicen, obvio, obvio. De hecho está la discusión de género y es muy interesante este dato porque rompe un poco el esquema, ¿cierto? De estas creencias sesgadas de género, ya todos sabemos, es más o menos identificar estos conceptos en esta época, de la clásica frase de las mujeres manejan mal. Entonces, cada vez, eh, todas ustedes que están ahí, cada vez que les digan eso, ustedes respóndanle a cualquier persona, perfecto, pero el 92% de los conductores que mueren son hombres. ¿Ya? O sea, 9 de cada 10. Entonces, no nos vengan a decir que manejamos mal. Entonces, claro, también hay un alto porcentaje de hombres conduciendo. Está bien eso. Pero lo que tenemos que tener claro es que es un porcentaje demasiado alto. O sea, esto implica mucha investigación. Esto implica mucha relación. Uno podría decir, aunque sabemos que cada persona es distinta, cada uno con su desarrollo puede tener esta propia fortaleza de mantener el control en las vías, donde hay gente en general, a veces personas que no pueden reaccionar de buena manera. Pero, claro, 92% hombres. Ya, causas no me van a preguntar en el examen. Bien, podría ser tal vez por reaccionar de manera más violenta, menos tolerancia. Esta idea de violencia en el fondo puede llevarnos a estos accidentes. En general, por lo menos lo puedo decir como una apreciación en todos los videos, en todas las noticias de conductores peleando, lo cual está muy mal. La mayoría son hombres. La mayoría, no todos, pero la mayoría. ¿Ya? 92% son varones. Vamos a hacer una mezcla. ¿Ya? ¿Recuerdan el 90%? ¿A qué correspondía este 90%? Para aprendernos 3 porcentajes. A la falla humana. Entonces, fíjense bien. Aquí yo les voy a anotar ese 90% que estaba acá, ¿cierto?
90% que vimos recién, en la anterior. ¿Qué es lo que es 90%? Es la falla humana, ¿cierto? Falla humana, lo vamos a dejar así, de esa manera. Falla humana. Y antes, más arriba, el porcentaje del PIB, ¿cuánto era? Era 2%, ¿cierto? Entonces ya me entendieron, ya me siguieron, ya se dieron cuenta, ¿cierto? Ustedes hacen lo siguiente, aquí lo voy a marcar. Ustedes dicen, 2% del Producto Interno Bruto se gasta en los accidentes de tránsito. 90% de los accidentes de tránsito tienen presente la falla humana. Y si ustedes lo suman, 90 más 2 me da 92, que son el porcentaje de conductores hombres fallecidos en accidentes de tránsito. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tienen? Perfecto. ¿Ya? Traten de hacer esa suma para recordar. ¿Bien? Y ahí estaba, Catita nos decía, nos discriminan mucho. Eso, Catita, recuerda, sesgos, creencias. ¿Ya? A lo menos estadísticamente tú puedes discutirlo con estos datos. Y tú dices, creencia, los datos dicen esto. ¿Ya? Y Verónica dice, sobreestiman sus habilidades. Justamente, mientras la mujer es más cautelosa. Tiene mucho, Verónica, de esta idea de conocimiento formal de la psicología, de la ciencia y de la investigación, por un lado, pero también mucho del conocimiento popular de nuestras abuelitas, ¿cierto? Y de cómo nosotros empezamos a darnos cuenta que, claro, hay mayor competitividad dentro de esta idea masculina, ¿cierto? De la competencia. Entonces pasa justo lo que está diciendo Verónica. Y eso está en el libro El Nuevo Conductor. Sobreestiman sus habilidades y sus capacidades. Creen que pueden hacer todo. Creen que, ¿cierto? Y eso es una actitud que nos pone en riesgo. ¿Bien? Y claro, la cautela muchas veces tiene que ver hasta con, voy a decirlo como una idea general, está en la psicología, hasta con la maternidad. Que las personas se preocupan más también por el otro. ¿Bien? Y en Chile es un país que pasa. ¿Ya? Hola, profesor, quería agradecer. Oh, mira, aquí está. Decir, así se pronuncia tu nombre. Hola, profesor, quería agradecerle a usted y al equipo que está detrás de Prácticate. Sí, es un gran equipo, cada vez más grande, y trabajamos muchísimo para que ustedes tengan mejores opciones para aprender. Desiret, ahí está, Desiret. Ahí está tu nombre. Sí, Desiri decía que faltaba la TH. Desiret. Entonces estudié mucho con las materias, fueron de gran ayuda. Desiret, te felicito, gracias por contarnos, pero siempre pedimos dos cosas, si es que tienes tiempo. Una, que nos cuentes en qué comuna probaste, y la otra es que le des un consejo a todos los que están conectados y conectadas ahora, a Catita, Nicole, Verónica, a todos los que están participando, Moisés, a los que están escuchando ahí, bien, a todos, darle un consejo, contarles cómo lo hiciste. En la Municipalidad de Los Ángeles, no te puedo creer, decir, qué lindo, Los Ángeles me encanta. Hermoso lugar, Los Ángeles, ¿ya? Siempre me acuerdo ahí de Los Ángeles, Santa Bárbara, Quilaco, todo eso es maravilloso. Me encanta, muy, muy bello. Y, y falta el consejo para los demás decir, ya, si es que puedes, si es que tienes tiempo ahí. Y más arriba vi que alguien comentaba otra cosa, ya, que es muy importante, que era Moisés decía 29. Moisés, pero, hay un pero, tú estás acá, Moisés. O sea, te estás preparando. Y en Chile no es obligatorio hacer un curso para clase B. Entonces las personas que se preparan como tú lo estás haciendo, se alejan de esos porcentajes, salen de estos grupos, ¿cierto? Al tener el doble cuidado, entonces, un poco, Moisés, por el entorno, yo creo. Yo creo más por el entorno, Moisés, que por ti mismo, si tú te preparas como conductor, ¿ya? Pero puede ser un súper buen aporte tú ahí. De hecho, Moisés, por tus comentarios siempre pensé que tenías más de 29, ¿ya? Por la seriedad de lo que tú comentabas. Yo amplié el plan porque no me sentía preparada. Perfecto, Nicole. Así que se agradecen los consejos y tips. Todos los que podamos entregar. Bien. Así que deciré felicitaciones. Y ahí mira, Nicole es una de las que espera. Ahí un consejo, porfa, de los que han aprobado. Felicitaciones. Bien, 2% Producto Interno Bruto, 90% falla humana en los accidentes de tránsito, 92% de los conductores fallecidos son varones. Vamos a la siguiente. Ahora por zona, ya que Desiret nos nombró Los Ángeles, ¿cierto? De inmediato, los que vivan más al sur de Los Ángeles y los que iban al norte de Los Ángeles, que somos casi todos, ¿ya? Imaginamos Ruta 5, ¿cierto? Salir de zonas
urbanas, como las regiones, las capitales regionales, como Los Ángeles, y poder ir a un lugar de zona rural, ¿cierto? Traspasar estas barreras, etcétera. Y vamos a ver ahora dónde ocurren más accidentes y dónde fallece más gente, que no es lo mismo. Entonces uno podría decir, es que es lógico, profe, donde hay más accidentes, más víctimas. No, no es así. Entonces este dato es muy, muy importante. Y ahí pongo estas dos imágenes, ¿ya? Muy iconográficas, de zona urbana y zona no urbana. Se llama zona rural en general, pero también se habla de zona no urbana. Y veamos los porcentajes. 85% de los accidentes ocurren en la zona urbana. O sea, ahí tiene razón la gente. Voy a dar un ejemplo. Las regiones no son todo zona rural, ¿ya? Pero para dar un ejemplo a la gente que no le gusta ir a Santiago. Algunos incluso de la región metropolitana, que viven en comunas más tranquilas y muchas muy bellas, ¿cierto? Voy a nombrar, no sé, solo alguna, el Monte, el Paico, no sé, lo que ustedes quieran saber, José de Maipo. Hay gente que vive en la misma región metropolitana, donde a algunos no les gustaría manejar nunca, y no les gusta ir hacia el centro. ¿Por qué? Porque es un colapso gigante. Claro, y esta idea tan céntrica, ya tan centralista, ¿por qué la resalto? Porque evidentemente la congestión vehicular, bueno, ahora tenemos congestión en Temuco, tenemos congestión en Talca, congestión en Antofagasta, ¿ya? Entonces, en Coyhaique, en el centro de Coyhaique. Entonces, toda esta congestión, ¿qué hace? Más vehículos, más conductores, más estrés, ¿cierto? Y hay más accidentes. Pero ¿por qué no hay tantas víctimas? Porque hay tantos vehículos que en general no se pueden alcanzar altas velocidades. ¿Bien? Y solo hay pequeñas excepciones, terribles por supuesto, como algunos de los accidentes que han ocurrido este mismo año en la comuna de Providencia, en la región metropolitana, ya con resultados fatales. Y por eso mismo, por gente con velocidades asombrosas, muy mal en zona urbana. Entonces, aparte que en zona urbana es 50, en algunas partes 30, es tanto el vehículo, la cantidad de vehículos, que los accidentes no siempre son tan graves. Por eso hay 85% de los accidentes en zona urbana. Eso nos deja más tranquilo para la zona rural o la zona no urbana, pero tienen un problema. Hay un problema ahí, que los mismos que vivimos en ciudades, cuando vamos a estos lugares, somos parte de ello. Que el 60% del total de fallecidos en Chile en accidentes de tránsito se concentra en los accidentes que están en la zona no urbana. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Lo primero que podemos decir son dos cosas. Una, ruta 5, ¿cierto? ¿Qué ocurre en la ruta 5? Que funciona 24/7 en el fondo, como toda la autopista. ¿Qué es lo que ocurre? Hay estrés, ¿cierto? Hay cansancio, hay fatiga. Hay gente que tiene que ir largos trayectos. Algunos la mayoría por trabajo, por supuesto, o por ir a la universidad a estudiar, y otros tal vez por ir de vacaciones, ¿cierto? Todas opciones muy válidas, pero largos trayectos sin preparación, lo vamos a ver en el individuo del tránsito más adelante, provoca accidentes de tránsito, siniestros viales, ¿cierto? Entonces, hay accidentes a mayor velocidad y algunos son más terribles, ¿cierto? En autopistas o en caminos rurales también. Veamos qué es lo que comentaban ustedes. Aquí dice José Luis, en pleno Santiago Centro, ¿cierto? Y ahí está, nos comentaban, justamente ahí salió el comentario de Desiret, que nos dice, practiquen mucho los exámenes, bien, y los videos son de gran ayuda. Los veía a todas horas, dice Desiret, perfecto, Desiret, muchas gracias. Dolly Patricia dice, Talagante tranquilo, y a pesar de que Talagante ahora está, entre comillas, un poquito más colapsado que antes era más tranquilo aún, ¿cierto? Pero tiene esta vía de entrada de, de cambiar la pista según el horario, hay cosas que lo han facilitado. Y Catherine nos comenta exceso de velocidad, ¿cierto? Entonces, 85% de accidentes, hay más accidentes en la ciudad y hay más fallecidos en la zona rural o zona no urbana. Y ahora vamos a una frase que es súper importante, que creo que es el corazón de este tema. Y este tema debería cambiar después en el próximo libro El Nuevo Conductor. Siempre hacemos la referencia. Esperamos que se inspiren mucho en lo que estamos hablando acá, ¿ya? Incluso, tal vez, el título no debería decir el problema de los accidentes de tránsito. Podría llamarse los accidentes de tránsito son evitables, derechamente, ¿ya? Eso podría ser hasta la portada. Hay dos cosas que deben ir muy, muy intensamente en las próximas actualizaciones del libro Nuevo Conductor. Una es la
evitabilidad de los accidentes, ¿ya? O sea, cómo podemos evitarlos, que podemos, el 90%, imagínenlo, evitar los accidentes de tránsito, una, que siguen en aumento, es absurdo, y por otro lado, la conducción eficiente, ¿ya? Que es la conducción segura, y van juntos de la mano, estos dos temas. Entonces, en la portada yo pondría estas dos cosas. Una de ellas, de los accidentes de tránsito, yo pondría, los accidentes de tránsito son evitables, por eso se llaman siniestros viales. Y vamos a ver por qué son evitables, esto que puede sonar tan soberbio, ¿ya? Sabemos que puede tener una idea de soberbia detrás, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay claridad en base a la estadística, los datos, los estudios, etc. Cuando llueve, hay más accidentes. Eso es automático. O sea, en los días de lluvia hay más accidentes. Automáticamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que cuando llueve hay más accidentes mientras leo lo que nos contaba Isabel? Me han explicado que en carretera el accidente se produce porque los autos no mantienen la distancia. Isabel, dato clave. Y eso que tú dices, Isabel, calza justo con lo que yo estoy preguntando. Y mezclarlo con lo que dice Catita. Menos visibilidad, sí. Pero la menos visibilidad, Catita, se soluciona con lo que dice Isabel, ¿cierto? Distancia prudente. Katy dice, porque el suelo está jabonoso, refaloso. Sí, pero eso también se soluciona disminuyendo la velocidad y aumentando la distancia al resto. O sea, Catita y Catherine, sí. Lo que ustedes dicen responde a mi pregunta. ¿Por qué los días de lluvia hay más accidentes? Esas son dos causas. Y les cuento de inmediato la solución. La adherencia, mira, Verónica tiene un conocimiento súper técnico. La adherencia a los neumáticos menor con lluvia y alarga la reacción, la distancia de tensión. Obvio, así es. Exceso de velocidad, dice Catita. Catita, el exceso de velocidad sin lluvia ya es negativo. Con lluvia es terrible, ¿cierto? Por lo que está contando Verónica y el enganche con todo lo que están diciendo ustedes. Entonces, ¿qué debería pasar para evitar todo eso? Los días de lluvia. Lo primero que deberíamos hacer, que los conductores experimentados no hacen, la mayoría, es disminuir la velocidad. Primer punto, ¿cierto? Y manejar con precaución. Isabel dice derechamente no salir, pero a veces Isabel no es opción para las personas por trabajo, estudio, etc. Pero puede ser una opción si uno lo puede elegir, ¿ya? ¿Y cuándo puede ocurrir eso, Isabel? Por ejemplo, en un viaje, uno puede decidir esto, tal vez no porque llueva o no llueva, pero sí cuando llueve con mayor intensidad y existe la probabilidad de esperar irte al otro día, o mejor me voy de día y no me voy de noche, porque con lluvia y de noche es más complicado. Entonces, sí tienen mucha opción esto de no salir, Isabel. En ciertos casos sí, puede ser. Después de 5 minutos de lluvia, dice Yasmín, se pone peligroso. Exactamente. Y José Luis respondió una pregunta que todavía no hago. Leyó lo que yo estaba pensando, José Luis. Excelente. Y aquí está una de las claves. Miren, lo que dice Catita también, revisar los neumáticos siempre, siempre. Y fíjense lo que dice José Luis, aumentar la distancia, duplicar la distancia. Yo tengo que ir de los demás vehículos a 3 segundos, así se dice. Entonces con lluvia al menos debería ir a 6, por lo menos. Y Verónica nos dice mantener distancia 3 segundos. Verónica, con lluvia es el doble. Entonces aquí tenemos dos preguntas posibles de examen. Primera pregunta, y atentos todos para que nos salga bien. Si eso mismo iba a decir, dice Nicole. Eso, ¿cierto, Nicole? Vamos, Alejandro. Aquí en el sur siempre llueve. Alejandro, ¿de qué zona eres? Cuéntanos. Nicole, no te puedo creer qué lugar más hermoso en Yanquihue. Y siempre llueve. Coincide mucho eso a los que nos gusta el sur, ¿cierto? Hay gente que tal vez no le gusta mucho la lluvia y todo verde. Alejandro, Puerto Varas, wow, chicos, viven en lugares muy, muy lindos. En cierto sentido los envidiamos sanamente, ¿ya? Casi vecinos con Nicole, mira. Entonces, pregunta, pregunta muy puntual. ¿A qué distancia debo ir de otros vehículos? Del vehículo que me precede, del vehículo que va delante mío. ¿A qué distancia debo ir? Así se pregunta en el examen. Verónica lo había dicho. Antes, Katy, sin lluvia. Dije, ¿a qué distancia? Bien, ahí está. 3 segundos. Tres, Javi. Javi Polanco, 3. 3 segundos, ¿ya? ¿Cómo se calculan esos 3 segundos? Uno, imaginen, en línea recta, tengo un vehículo adelante y tengo que tomar un punto de referencia, puede ser un poste, un árbol, un edificio. Pasa, punto fijo, Nicole, exactamente. Pasa el vehículo que va delante mío por ese lugar y yo empiezo a contar 1.000, 2.000, 3.000 y paso yo. Ahí voy cercano a los 4 segundos, o sea, a los 3 segundos.
Ahora, segunda pregunta. ¿A qué distancia debo ir del vehículo que va delante mío con lluvia? ¿A qué distancia debería ir? 6 segundos, dice Katy. Exacto. Y Vicky responde muy bien, al doble. Así se dice también. La respuesta podría ser al doble, ¿cierto? Muy bien, Verónica. Lo más común, Verónica, sí, es que lo pregunten como, ¿cuánto tengo que aumentar la distancia cuando hay lluvia? Al doble, uno dice. De lo normal al doble. ¿Bien? Y claro, si me preguntaron en segundos son 6. Continuamos viendo estos puntos de por qué se tiene claridad de que los accidentes podrían evitarse en general. Segundo punto, en los accidentes nocturnos hay más muertes, ya sea producto de el cansancio y el estrés, como lo que hablamos en la carretera, como producto, derechamente lo voy a decir muy en chileno así, del carrete, totalmente. Verónica pregunta, me quedó claro, ¿y en nieve y hielo cuánto sería? En nieve y hielo no se habla en el libro Nuevo Conductor a qué distancia debo ir de otros, sino que lo que se habla, Verónica, uno, la distancia de frenado, no la de reacción, la de frenado, aumenta hasta 10 veces con hielo. Ahí está, Yasmín lo está diciendo. Hasta 10 veces puede aumentar con hielo, ¿ya? Porque el hielo desliza. Recuerden lo que pasó en Coyhaique. Por ahí tengo el video de que los vehículos estacionados, sobre todo donde hubiera una pequeña inclinación, un día que hubo hielo, durante la noche se provocó el hielo y al otro día en la mañana todos los vehículos se estaban deslizando y en la noche también pasó. Se empezaron a deslizar con el freno puesto, ¿ya? Entonces, distancia de frenado puede aumentar 10 veces, ¿ya? Pero en nieve no, porque recuerden que la nieve es todo lo contrario, la nieve no deja que los vehículos avancen, se estanca, ¿ya? Entonces, los accidentes son evitables porque sabemos que cuando llueve ocurren más, en los accidentes nocturnos hay más muertes, y los conductores que beben y conducen, literalmente, ¿sí? Matan más personas, provocan más accidentes, ¿ya? Así que esos tres datos nos hacen poder decir eso. Bien, y ahí está el problema de los accidentes de tránsito. Vamos ahora a nuestro test. ¿Preparados y preparadas para el test? ¿O prefieren hacer un ejercicio antes de ir al test? De revisar una noticia y darnos cuenta cómo mucho de lo que hemos hablado está presente en la realidad. ¿Vamos a la noticia? ¿Sí, dice Katy? Ya, vamos. Vamos a ver una noticia común, de las más comunes que vemos siempre, que a veces cambiamos el televisor, a los que les guste la noticia, ya hay gente que no le gusta, porque ya es mucho o no nos damos cuenta. Es como cuando vemos el tiempo y están dando publicidad y después decimos, ¿qué dijo? ¿Cuánto iba a ser mañana? ¿Ya? Es parecido a eso. Pasa la noticia accidente de tránsito y no se queda. Ya vamos a ver una noticia, accidente de tránsito, y vamos a hablar en el chat todo lo que digan en la noticia que tiene relación con lo que estudiamos en este tema. Ejemplo, edad del conductor, alcohol, accidente nocturno, zona urbana, zona rural, todo lo que puedan decir, adherencia de los neumáticos, lo que se les ocurra, que está en el libro Nuevo Conductor, que puede estar en el examen y que está en la noticia, para ver cuántos elementos de lo que leemos teóricamente y lo que nos van a preguntar hacen conexión con la realidad. Entonces, muy rápidamente, tengo que bajar la presentación para ponerla con sonido, ¿ya? Y ahora va con sonido. Y aquí está, ¿ya? Aquí vienen los videos, ¿bien? ¿Lo tenemos claro? ¿Todos bien? Ahí vamos. Entonces, en el chat, recuerden, todos en el chat comentando rápidamente, puede ser una palabra, es como una lluvia de ideas, ¿ya? Brainstorming, así se llama. Vamos a realizar un brainstorming en el chat, ¿de acuerdo? Todos vamos poniendo qué cosa hay en el video que se relaciona con nuestro tema. Desde ahora, ya, comenzamos. Registró de esta madrugada en el centro de Santiago. Fue tal el impacto que el copiloto Díganme si suena, salió porque yo eyectado no del tengo el vehículo, retorno ahora, recuerden. falleciendo en el lugar. El Creo que va conductor, en bien. tanto, quedó lesionado. Disculpen que abrí el chat y aquí lo dejo avanzando. No se escucha, dice Nicole. ¿No suena el video? Copiloto, cinturón de velocidad. Ya, pero sonaba, no se escucha, dice Alfa. Ya, vamos de nuevo. ¿No se escucha? Ya. Díganme ahora si De está sonando gravedad. bien. El ¿Suena? exceso de velocidad se ¿Sí? ¿Suena ahí? investiga como una de las posibles causas del accidente. Ya, Escuchamos un Margarita dice estruendo, sin pero no fue de cinturón. choque, Cuéntenme sino si que fue suena. una cosa más como que se... A ver, no sé cómo ¿Sigue sin sonar? explicártelo, porque fue como que se No lo puedo pulverizó creer. un auto.
No se escucha. Ya, vamos a salir un minuto. Ya, ahí todos estaban diciendo la causa, pero voy a salir un minuto para... O sea, lo voy a bajar solamente, ¿eh? Aquí va de nuevo. Y aquí va con sonido. Y debería sonar. ¿Listos? Aquí viene. El ruido alertó sobre la magnitud del accidente de inmediato. Los vecinos salieron a ver lo que pasaba. Trataron de ayudar, pero ya nada podían hacer. Se encontraron con este vehículo y 2 personas involucradas. Sí, cuando llegué ya había una persona que ya estaba siendo atendida. En ese momento también se veía otra persona también que estaba fallecida. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la madrugada en Santa Isabel, entre calles Portugal y Fray Camilo Enríquez, en la comuna de Santiago. De un vehículo menor, el cual a posterior de chocar con diversos elementos en la vía, terminó volcando. A raíz de este siniestro vial, tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona de sexo masculino, preliminarmente de 25 años de edad aproximadamente. La otra persona que iba a bordo de este vehículo correspondería al conductor, que fue trasladado a un recinto asistencial y que, según los primeros antecedentes, presentó lesiones de mediana gravedad. Mientras, el personal de la CIAT de Carabineros investiga las causas de este fatal choque, siendo el exceso de velocidad una de las posibilidades que se barajan. Carabineros de Chile recomienda a los conductores conducir en todo momento a la defensiva, respetar la ley de tránsito en todo momento, conducir a una velocidad razonable y prudente en la vía con la finalidad de evitar este tipo de accidentes. Según datos de la Comisión Nacional. Ya, ahí sí logré conectar el retorno. Y por el retorno sí suena, pero claro, puede que ser que a alguno no le suene. Les quería comentar lo que dice este carabinero. ¿Ya? Esa frase ahí me encanta. Sí, Alejandro, totalmente. La edad, todo ello correspondía. Moisés lo está diciendo. ¿Cómo corresponde la responsabilidad? Entonces, mira, yo voy a repetirles lo que dice, ¿ya? Porque él dice, lo vamos a llamar nuestro carabinero amigo, porque nos da 4 o 5 respuestas del examen de inmediato, ¿ya? Entonces, pero no escuchan ahora, dicen ustedes. Veo, lo escucho, profe. Ya veamos. Yo me escucho en el retorno. Ustedes no escuchan, tengo todo conectado. Ya, entonces él dice que, yo igual escucho Moisés, perfecta. Dice que hay que conducir en todo momento a la defensiva. Libro Nuevo Conductor, conducción defensiva, consiste en tener claridad de que el resto se puede equivocar. Entonces mis acciones se basan también en parte en ello. O sea, yo digo, parece que no se va a detener, aunque hay una señal pare, bajo mi velocidad por precaución, ¿ya? Entonces, siempre manejar a la defensiva, conducción defensiva. Segundo, respetar las señales de tránsito, siempre y en todo momento. Eso es autonomía moral. Señal pare, me detengo aunque no venga nadie, aunque sean las 5 de la mañana, me detengo. Bien, me detengo. Y respetar los límites de velocidad. Todo lo que dice, efectivamente, apunta a las preguntas que nosotros tenemos que responder. Profesor, cuando salgo a practicar, quiero ver lo que dice Katy. Veamos. Cuando salgo a practicar, siempre me quedo un poco más en los signos par y semáforo. La idea, Katy, es que sea fluido, pero con seguridad y tranquilidad. Y obviamente al inicio, Katy, las primeras veces que uno mueve el vehículo, ¿cierto? Uno siente que lo apuran, ¿ya? Y que los demás conductores pasan muy rápido. Y claro, y eso, ¿sabes por qué? Es porque muchos de estos conductores experimentados ni siquiera respetan la señal pare, la toman como sea el paso. Y cuando hay un sea el paso, pasan como que no hubiera señal, ¿ya? Pero también es parte de lo que me voy a encontrar manejando, así que tengo que estar atento. Alejandro dice, el sábado por la noche tomé un Uber como a las 4 de la mañana. En el trayecto, como 3 conductores se pasaron lo rojo. Alejandro, ayer a las, no sé, 4 de la tarde, con familia, en un semáforo, ¿ya? Yo vi como un conductor, lo vi de antes,
Dije, él no va a parar. Y paró un poquito para que los demás vehículos pasaran en un cruce grande. Pasaron todo en verde y entró con roja. Hasta de día. Catherine decía, me refería porque algunos autos pasan con rojo. Claro, hay que tener sí algo muy en cuenta. Existen algunas esquinas, algunos cruces que deben tener la señalética correspondiente, que dice permitido virar con luz roja y precaución. Entonces hay algunos lugares donde sí se puede virar con luz roja y precaución, siempre y cuando esté la señal, ¿de acuerdo? Si no está la señal, obviamente no se puede. Bueno, vamos ahora entonces a hacer nuestro test. ¿Listos? Vamos al test desde ahora. Ángela, puedes poner la alternativa. Así que aquí va a aparecer. Lo voy a agrandar para que lo vean. Test desde ahora, ya. Comenzamos. ¿Listos? Y aquí empezamos. ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito? ¿Qué creen ustedes? Catherine y Verónica dicen D. El exceso de velocidad, la desobediencia y el consumo de alcohol. Siguiente. Estudios indican que en promedio, por cada persona fallecida, una cantidad cercana sufre, ¿cierto? Daniela dice que... Ahí está, Nolfa y Catherine dicen C. C, ahí lo tenemos. Siguiente. Un peatón que es atropellado a una velocidad de 65 kilómetros por hora tendrá como consecuencia, ¿recuerdan que esta la comentamos? ¿Recuerdan? Nolfa y Alejandro dicen A. ¿Recuerdan? Esto lo comentamos. Es la probabilidad hasta 60. Margarita, Daniela, todos dicen A. Vamos a la siguiente. Si un conductor no usa el cinturón de seguridad, ¿es un problema de fiscalización? ¿Nos afecta a todos directo o indirectamente? ¿Es una decisión personal? B, dice Catherine, que nos afecta a todos directa o indirectamente. Causa de mortalidad en los jóvenes entre 15 y 29. Apagué la cámara para que no se pegue internet. En este contexto, las principales causas de estos accidentes son... ¿Cuáles son las principales causas? Verónica, Nolfa dicen que C, la sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad. ¿Dónde se producen la mayor parte de los accidentes de tránsito? En vías o áreas rurales, autopistas. C, dice Nolfa y Catherine. Vías o áreas urbanas. Verónica también dice C. Margarita también dice C. Siguiente. ¿Puede evitar el conductor un accidente de tránsito causado por el mal estado del vehículo? ¿Puede evitarlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede evitar el conductor un accidente de tránsito? Ahí está Margarita, Daniela C. Dicen C. Siguiente. Sobre los accidentes de tránsito. Podemos afirmar que no somos conscientes de todo el problema. Son causas 5.000 discapacitados al año. Se valora el dolor familiar por la vez. A, dice Nolfa. Alejandro dice A también. Dejamos la A. Anualmente en Chile mueren producto de los accidentes de tránsito aproximadamente... ¿Cuántas personas? D, dice Catherine. Daniela también. Ahí está. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a los accidentes de tránsito? Nuevamente se pregunta. Esto es por zona. Rosa dice D. Pero esta la hace nomás Rosa. ¿Dónde? Las ciudades. Daniela dice D. O sea que la mayor cantidad. Pero Nolfa y Verónica dicen C. Alejandro dice C también. La mayor cantidad se produce en las ciudades. ¿Cuál es el género con más fallecidos en accidentes de tránsito? Género. ¿Hombres o mujeres? Nolfa dice C. Catherine también. ¿Cuál es el costo de los accidentes de tránsito? ¿Cuál es el costo? Lo asumimos todos, deja a la familia en quiebra, asciende al 10% del PIB.
No es una preocupación de nivel mundial. Ah, dice Daniela y Margarita, lo asumimos nosotros directa e indirectamente. Entre los accidentes de tránsito se distinguen distintos tipos de estos. En Chile, ¿cuál es el tipo de accidente que origina mayor cantidad de muertos? ¿Cuál es el tipo de accidente? D, dice Norfa. También Verónica y Margarita, los atropellos. Los días que mayor cantidad de accidentes de tránsito se generan son... ¿En qué días hay más accidentes? Daniela, Catherine y Nolfa dicen C. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los feriados largos. ¿Cuántos accidentes se registran al año en Chile? D, Margarita y Verónica, 86.000, perfecto. ¿Qué factores de riesgo posibilitan un accidente? Factores de riesgo. Muy parecida a la pregunta a una que habíamos visto antes. C, dice Katy y Rosa. La lluvia, el alcohol y el tránsito nocturno. ¿Cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayor probabilidades de verse involucrado en un accidente de tránsito? Miren qué buena la foto. Catherine dice A. Verónica dice A. Los que tienen menos de 29 años. Margarita también, Alejandro, Daniela dicen A. ¿Es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Parece un juego de palabras. ¿Es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? B, dice Nolfa y Catherine. Sí, es un error. Respecto a los accidentes de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Afirmación verdadera. Que la mayoría son evitables, que son fortuitos, que se pueden prevenir, aprendiendo a evitarlos y minimizar sus consecuencias. C, dice Alejandro. Con Catherine y Rosa. C. Y la última. En una carretera o autopista de alta velocidad, fuera del área urbana, lo más seguro es que... ¿Qué es lo más seguro? ¿Que no ocurran tantos accidentes? Verónica, queda poquito. Norfa. Que haya más accidentes que en otros lugares. Que no ocurran accidentes ni muertes. Ah, dice Rosa. O sea, que no ocurran tantos accidentes, pero la mayoría llegue a la muerte. Justamente. Daniel Alejandro, A también. Y revisamos rápidamente. Y miren cómo está esto. Todo correcto. Excelente. Muy bien. Aun cuando algunos me cuentan que no tienen audio, muy buen test. De verdad. Un muy buen test. Los felicito. Les voy a dar el link de este test porque este test es nuevo. Así que para que lo tengan. Bien. Y quien pueda, ahí que lo guarde el link o lo puede usar después. ¿De acuerdo? Katy no escuchaba ya y Verónica también tenía problemas de audio. Bien. Ya espero que también vamos a hablar ahora de nuevo con soporte, pero ya vamos mejorando aquello. Muy buen comienzo. Fue intenso, ¿cierto? Aprendimos harto, pero mañana continuamos a las 11 de la mañana. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, hasta mañana, que estén bien.